Iruña cuenta con un proyecto de ordenanza de euskera que sustituirá a la que se aprobó en 1997 y que fue laminada durante años por la acción de UPN hasta vaciarla completamente de contenido. Hablamos con el concejal Aritz Romeo y con Ima Errea, responsable del servicio de euskera del Ayuntamiento, sobre los avances que supone la nueva ordenanza. Además, Asier Biurrun y Sagrario Alemán, integrantes de Iruñeko Euskalgintza, valoran las ordenanzas desde el punto de vista de quienes trabajan en la normalización del euskera, sin ocultar algunas críticas. Una de las principales características de la nueva ordenanza es que considera al euskera y al castellano como lenguas propias de la ciudad. De este modo, ambas lenguas se sitúan en plano de igualdad y el ayuntamiento adquiere el compromiso de atender a la ciudadanía en ambos idiomas. Con la propuesta de ordenanza del euskera que ahora hemos lanzado tanto a la ciudadanía como a los grupos municipales para que se debata, para que se participe, se enmiende y luego se apruebe ya de cara a diciembre, tenemos un triple objetivo. Por un lado, queremos volver al espíritu de la ordenanza del 97, que tenía dos grandes características. Una de ellas, que fue una ordenanza que se hizo, o se le atribuye al menos, que se hizo pues con un nivel de consenso bastante amplio para la época. Y por otro lado también, fundamentalmente, que se reconocía que tanto el euskera como el castellano son las dos lenguas propias de la ciudad. Por tanto, el euskera es una lengua propia de la ciudad. El segundo de los objetivos es conseguir o establecer por lo menos el marco jurídico básico para que el euskera sea una lengua de servicio, tal y como lo marca el Decreto Foral del Euskera del año 2017. ¿Qué significa que sea una lengua de servicio? Significa que la ciudadanía, puesto que el euskera también es una lengua de Iruña, es una lengua propia de nuestra ciudad, pueda dirigirse a la administración en euskera y la administración pueda responderle en esa misma lengua pues en los diferentes servicios. Por tanto, ese es el segundo de los objetivos. Y el tercero es adaptar la ordenanza que viene desde hace 21 años a la realidad social actual y también a los cambios jurídicos dentro del marco legislativo que ha habido en el marco de las administraciones públicas en general, pero también en lo que significa en la materia propia de euskera, ¿no? Eso es otro cambio que hemos introducido, que dejamos de llamarle vascuence y por fin se le llama a las cosas por su nombre, ¿verdad? Se le llama euskera al euskera. Bueno, pues como decía, en la ley del euskera del 86, esa obligación de las administraciones públicas de zona mixta ya existía. Se remarca más tras las modificaciones del 17 y también en el Decreto Foral del Euskera del año 2017 así está contemplado. El euskera es una lengua propia, el euskera es una de las lenguas de aquí, es el idioma que hablaban los iruinderras hace miles de años y por tanto el ayuntamiento de la ciudad tiene que poder atenderles también en esa lengua a quienes quieran dirigirse al ayuntamiento en euskera. ¿La cuestión cuál es? La cuestión es que la ordenanza pone el marco jurídico básico, pero venimos de 20 años de gobiernos de la derecha que lo que han hecho ha sido, por un lado, recortar los derechos lingüísticos de la ciudadanía a través de modificaciones a la ordenanza del euskera y, por otro lado, hacer que la estructura funcional del ayuntamiento esté preparada precisamente para que sea prácticamente imposible atender a la ciudadanía en euskera. Por tanto, hay que hacer un esfuerzo importante que en todo caso, lógicamente, puesto que los medios son limitados, tendrá que ser un esfuerzo progresivo. Pero la ordenanza es el primer paso, es un marco jurídico básico para poder garantizar ese derecho a futuro. Uno de los objetivos es recuperar el consenso que se logró hace 21 años para avanzar en la normalización del euskera. Curiosamente, una de las fuerzas que entonces apoyó la ordenanza, el PSN, es ahora una de sus más furibundos detractores. Se ha trabajado, por un lado, buscando el consenso más amplio posible a través de los grupos municipales que han estado apoyando al gobierno del cambio. Por tanto, lo primero es agradecerles a las personas que han trabajado ahí. Esto se empezó además con Maider Beloki, cuando estaba Maider Beloki en la responsabilidad de política lingüística, y Maider hizo un trabajo muy importante en este sentido. Pero por otro lado también se ha trabajado con los colectivos de Euskalgintza. Bien, esto es muy importante porque ¿qué ha ocurrido durante todos estos años? Que desde el ayuntamiento, desde el gobierno de Navarra, desde los gobiernos UPN, se frenaba el avance del euskera y era la sociedad, a través de iniciativas sociales, a través de los grupos de apoyo al euskera, a través de Euskalgintza, a través del movimiento de Ikastolas, de Sortzen, del modelo D, bueno, en definitiva, de todos los colectivos populares que trabajan en favor de esta lengua, de la lengua navarrorum, ¿verdad?, de esta lengua tan propia, tan de Nafarroa,
Gracias a eso es a lo que ha avanzado y a lo que se ha mantenido. Hoy en día en Iruña tenemos en los menores de 16 años un 25% sabe euskera, entiende euskera, habla euskera. En los mayores de 16 años el porcentaje baja un poquitín, un 22%, pero las matrículas en modelo D en Nafarroa rondan el 30%. Por tanto, es una realidad social innegable y el euskera en este momento está en pleno proceso de auge en cuanto a su recuperación, y eso es gracias a la iniciativa social de tantos y tantos colectivos y tantas personas que han impulsado a esta lengua. No es de extrañar, tampoco nos hemos sorprendido, sobre todo de la posición de UPN, que cualquier cuestión que suponga un mínimo avance para el euskera, ellos lo combaten por tierra, mar y aire, desde luego, incluso diciendo evidentes falsedades, como lo vimos ayer en el pleno durante una moción que UPN pedía la retirada de la propuesta de ordenanza. Ni siquiera quieren que se debata sobre el asunto. Bueno, pues no, sobre el euskera hay que hablar como hay que hablar, sobre todo, y además hay que hablar en términos de promoción, de fomento y de impulso de nuestra lengua, de una de nuestras lenguas, evidentemente de la lengua más antigua de Iruña y de una de las más antiguas del mundo. Bien. Por tanto, UPN no nos ha sorprendido. Este PSN tampoco nos ha sorprendido, pero todo hay que decirlo. La ordenanza del 97, probablemente, si nos remitimos a las actas, las cuestiones que decían los portavoces del PSN de aquel entonces, Joaquín Pascal y compañía, se parece mucho más a lo que decíamos los representantes de los grupos municipales del cuatripartito que a lo que decía PSN. Es que el discurso del PSN se ha mimetizado con el de UPN, y eso yo creo que es una cuestión preocupante. Hay una característica de la ordenanza del euskera del 97 que es el reconocimiento del euskera como lengua propia. Yo creo que esa bandera el PSN la ha abandonado completamente. Y hay otra cuestión también. En el año 97 se le llamó la ordenanza del consenso, y efectivamente hay que reconocer que se hizo un importante esfuerzo por concitar acuerdos. En aquel momento la ordenanza del euskera lo aprobaron con 14 votos y 3 partidos a favor. En este caso, de momento, tenemos 14 votos y 4 partidos a favor. Por tanto, se recupera también el espíritu del consenso, aunque ahora Maite Esporrín, Eduardo Val y el Grupo Municipal Socialista esté diciendo cosas que se parecen mucho más al discurso de UPN que al discurso del PSN de hace 21 años. Desde 1997, Iruña ha cambiado mucho. Uno de los objetivos de la nueva ordenanza es actualizar la normativa, incluyendo la Ley del Euskera y la Carta Europea de Lenguas Minorizadas. Junto a ello, en la nueva ordenanza se tiene en cuenta Internet, una herramienta apenas incipiente en 1997. Es un avance en el sentido, para empezar, de que recupera el espíritu inicial de la ordenanza de 1997, porque la ordenanza de 1997 tenía unas virtualidades que luego en alguna manera fueron reducidas por algunas modificaciones. Entonces, se ha tenido muy presente desde el primer momento en que se pensó que había que hacer una nueva ordenanza. Bueno, en realidad además al principio se pensó que iba a ser una modificación y luego por razones técnicas se ha decidido hacer una nueva ordenanza completa por aclarar la situación, porque era muy confusa. Entonces, siempre, en todo momento, hemos tenido desde el Servicio Euskera la idea muy clara de que había que recuperar el espíritu inicial y dejar a un lado las modificaciones que habían reducido el valor de la ordenanza y su virtualidad de cara a defender los derechos de la ciudadanía, los derechos lingüísticos. Porque otra de las cosas que también tenemos clara en el Servicio Euskera es que los derechos lingüísticos de la ciudadanía deben ser respetados y deben ser atendidos. Y eso es algo que no se ha estado haciendo en el Ayuntamiento de Pamplona. En la propia ordenanza ya se aclaran algunas cuestiones. Por ejemplo, otra de las características de este nuevo texto es que se actualizan ciertos temas un poco en la medida, en sintonía con todo lo que ha cambiado esta sociedad desde 1997 hasta ahora, porque el cambio ha sido espectacular, sobre todo, por ejemplo, en el plano tecnológico, en el plano de la participación, en muchos planos, ¿no? Entonces, por ejemplo, claro, en 1997 no existían webs, no existía la administración electrónica, había muchas cosas de este tipo que no existían y que de alguna manera con el texto que existe ahora, con el texto que todavía está vigente, hay que hacer una interpretación, pero no se tienen en cuenta. Se puede lo mismo tener en cuenta como que no. Y
Bueno, precisamente esta semana ha habido una jornada de sociolingüística organizada por el clúster en Bilbao, y ahí uno de los temas importantes de la jornada era el tema de la muerte digital de las lenguas. El euskera, nosotros en esta ordenanza sí lo tenemos, lo mismo que en la ley del euskera, y en la ordenanza vigente también está. Es una lengua propia de Pamplona, propia de Navarra y propia de Pamplona, junto con el castellano. Pero además es una lengua que está en situación de minorización. Es una lengua a proteger tanto como patrimonio cultural como lengua viva. Y una de las preocupaciones que existen en el mundo de la sociolingüística, por ejemplo, y en el mundo de la defensa de las lenguas que están en riesgo de extinción, es el de la muerte digital. Yo creo que ha sido un asunto muy colectivo, además. O sea, no es que haya sido una cosa... yo creo que mucha gente, incluso que estaba a favor de, o que quiere que el euskera quería que estuviese presente en el ayuntamiento, ni siquiera sabía dónde estaba la ordenanza, cómo estaba la ordenanza. Yo, antes de estar en este cargo de responsable del servicio de euskera, he trabajado muchos años como traductora aquí, y eran continuas las preguntas y las dudas del personal municipal, sobre todo, sí, porque de fuera tampoco recibíamos este tipo de consultas, sobre, oye, ¿y la ordenanza qué dice? ¿Y esto qué dicen? Hasta el punto de que decidimos hacer una especie de texto para que, con el texto de la ordenanza, y se lo dábamos a quien nos lo pedía, porque es que no nos correspondía a los traductores hablar de ese tema, pero en cambio al personal de traducción se nos hacían continuamente estas preguntas. Había una confusión, había como una especie de espacio ahí oscuro donde estaba la ordenanza. Entonces, claro, no funcionaba. Ahora un Consejo de Euskera, yo creo que eso es importante, porque hasta ahora no ha habido mecanismos oficiales para que de alguna manera nos relacionen a la institución con los movimientos, con la gente que está interesada. Así como, por ejemplo, ya hace mucho tiempo que existe un Consejo de la Mujer, ¿no? Un Consejo de la Igualdad. Todo este tipo de cosas, en otros ámbitos municipales existen esos consejos, el Consejo de las Personas Mayores, hay varias cosas, ¿no? En el tema del euskera no existía, y eso también será importante, porque será un intercambio que será vital, importante, y que además va con los tiempos, con el tema de la participación. En la elaboración de la ordenanza se ha tenido en cuenta a los colectivos que trabajan a favor de la normalización del euskera en Iruña, que realizan una valoración positiva de la nueva norma. Valoramos positivamente porque, por ejemplo, desde ahora en adelante, con esta nueva ordenanza, el euskera en todos los aspectos que sean escritos, en todos los formatos que el ayuntamiento ha escrito, va a tener presencia, un poco en la colocación, va a estar arriba en el texto o en los textos a la izquierda. Entonces es una forma de darle una prioridad, lo pondría entre comillas lo de prioridad, y pues eso es normalizar lo que es la lengua, teniendo en cuenta que es una lengua minoritaria, entonces minorizada, entonces en ese aspecto ese punto lo valoramos bien. Otro de los aspectos positivos, que además son unas de las reivindicaciones que hemos tenido desde Iruña y Euskalgintza durante muchos años, es que toda esa gente que está estudiando euskera tenga acceso a una beca digna, que sí es cierto que la ordenanza tenía, ¿no?, el punto de recibir becas, pero pues los que estaban haciendo un curso normal en los euskaltegis pues no podían acceder a becas porque solo era para barnetegis. Entonces eso hemos conseguido que se normalice, y además hay que subrayar que nosotros decimos que Iruña es como una isla, porque todos los pueblos, las comarcas, todos los ayuntamientos de alrededor sí que en las ordenanzas tienen becas, y Iruña pues no tenía. Y otra de las cosas que también recoge la ordenanza es la contratación que hace, la subcontrata que realiza el ayuntamiento, que siempre que sea necesario, porque esos trabajadores tienen que tener contacto con los ciudadanos y con las ciudadanas, se tenga en cuenta el idioma, que, como decía, es otra de las cosas que en el alrededor sí que se tenía en cuenta, los ayuntamientos, y en Iruña no. Entonces, esos aspectos los subrayaríamos como positivos. Sin embargo, alertan que la nueva ordenanza puede suponer un retroceso a la hora de valorar el euskera en las convocatorias de puestos de trabajo en el ayuntamiento. La ordenanza no recoge un mínimo de requisito para con el euskera, y es el ayuntamiento en el que con la plantilla orgánica decidirá en su momento cómo lo valora, y la valoración además será según ese trabajo,
si tiene contacto con la gente, o con los vecinos y con las vecinas o no. La ordenanza, además, prevé la creación del Consejo del Euskera en Iruña, un foro en el que estarán representados diversos agentes y que es una novedad en la capital navarra. Actualmente, más que todo con este ayuntamiento actual, sí hemos tenido más relación con 4 partidos, porque el resto no sé si tiene mucho interés realmente en trabajar con la ordenanza ni en trabajar en pro del euskera, de la normalización del euskera. Anteriormente también tuvimos relación con los distintos ayuntamientos y de hecho hubo un cambio en el paisaje lingüístico precisamente porque los partidos que en aquel tiempo estaban en la oposición pues propusieron algo que desde Euskalgintza veíamos necesario, que era el cambio del paisaje lingüístico, porque ya todos conocemos que en la señalítica o en los carteles que vemos en las calles, pues veíamos carteles, algunos solamente en castellano, aunque la ordenanza lo dijese que estuviesen las dos, y por otra parte, cuando aparecían los dos idiomas, el euskera siempre estaba por debajo del castellano y además con letra mucho más pequeña e incluso de una forma muy difuminada que era prácticamente imposible leer. Ahí hubo un cambio y con este ayuntamiento también nosotros hemos introducido algún cambio con las conversaciones que hemos tenido en lo que son las escuelas infantiles, porque estaba desde los inicios de la creación de las escuelas, no se había aumentado prácticamente el número de plazas para los niños en euskera. En este momento, bueno, pues ha habido unos cambios ahí, precisamente por los contactos que hemos tenido con los distintos ayuntamientos, bien sea partidos que estaban en la oposición o en el gobierno. Esto de alguna forma formaliza eso que hemos venido haciendo hasta ahora de una forma más, digamos, más un poco libre y dependiendo un poco de las ganas que tengan los distintos partidos de hablar con los distintos grupos que trabajamos en la normalización del euskera. Que hay que recordar que en Euskalgintza de Iruña estamos muchos de los que trabajamos precisamente en el campo de la normalización en distintos ámbitos. Entonces, bueno, pues es una formalizar eso y darle, digamos, un poco más de cuerpo a lo que desde hace mucho venimos reclamando, que creemos que en la normalización del euskera tienen que trabajar los distintos grupos, fundamentalmente los que trabajan en ese campo, juntamente con el ayuntamiento, pero también pueden, yo creo que se debe abrir a otros grupos que trabajan en campos de cultura, en el campo social, etcétera, que también tendrían que mirar por la normalización precisamente. Yo creo que nos da pie a que eso se pueda llevar adelante pues de una forma más formal y legal, digamos. La ordenanza se percibe, por tanto, como un paso adelante en materia de normalización del euskera que busca superar años de políticas de exclusión de esta lengua y que garantiza los derechos lingüísticos de quienes viven en Iruña.